La visita del precandidato Santiago Peña a Israel reabre las agendas pendientes que han sido siempre muy importantes con esta potencia. Esto representa desde luego desafíos y oportunidades para nuestro país no explotadas cabalmente hasta en este momento, y además en las actuales circunstancias, le hace el gobierno de Mario Abdo Benítez, se tornan casi imposibles de aprovechar. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín, ¿cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo anda, don Augusto? Estamos muy bien, ya es Cambiaste un viernes. poquito el libreto, ¿eh? Uno cambia el libreto, sí. Hay que ser un poco más espontáneo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien. Una linda noche, ¿eh? Linda noche, un tema importante que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Sí, señor. Pero, ¿qué te parece si ponemos en contexto Ok, vamos al contexto. el tema en cuestión? La visita en curso a Israel de Santiago Peña, precandidato de la ANR para la presidencia de la República, es una oportunidad para analizar el potencial de la aplicación de buenas prácticas en materia de políticas públicas. Israel es permanentemente foco de atención mundial, no solo por su poderío militar, sino por su talento para diseñar políticas que tornaron un desierto en un vergel de producción y que supieron dar valor a las ideas científicas, transformándolas en potentes innovaciones del mercado. Paraguay cometió una chambonada muy grande apenas inició la gestión del gobierno de Mario Abdo, cambiando de vuelta a embajada, cosas por el estilo. Pero en realidad esto es parte de una falta de ubicación en la actualidad frente a un mundo que está cambiando muy rápidamente. El desorden y el reordenamiento son dos cuestiones que están puestas sobre la mesa, y nuestro país necesita definir un rumbo en esta materia, obviamente. Por cierto, el error no fue tanto de Paraguay como de Mario Abdo. Así mismo. Y vamos a la ficha de nuestro invitado de esta noche. Santiago Peña es economista, máster en políticas públicas y exministro de Hacienda de la República del Paraguay, actual precandidato presidencial. Santiago Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar esta charla. Muy buenas noches, Benjamín, y realmente más noches acá en Israel. Estamos 5 horas adelante de Paraguay. Estoy en Rishon, en una ciudad en las afueras de Tel Aviv, una ciudad que ha desarrollado un potencial industrial muy importante. Así que muy feliz de poder compartir a través de este medio con ustedes. Gracias Igualmente por tu tiempo, Santi. Si tuvieras que hacer un conceptual al respecto de las razones de esta visita, ¿cómo redondearías? Creo que lo redondaría en una visita con un alto contenido académico, cultural, económico y por supuesto político. Ayer decías en uno de los programas de GEM, Paraguay debe soñar con estar en sitiales elevados. Supongo que a la luz de lo que estás observando en Israel, guardando las diferencias, realidades distintas y cosas por el estilo, pero digamos que nuestro país se merece o necesita instalarse de una manera mucho más concreta y avanzar hacia esos sitiales que vos mencionás, pero en particular, ¿qué es lo que nos estás comentando, qué nos estás diciendo con eso? Benjamín, hablando el lunes con estudiantes de la Escuela de Estudios Latinoamericanos, con un fuerte énfasis en cómo solucionar los problemas que tienen los diferentes países. Y bueno, le hablaba de Paraguay, de la historia, del presente, del futuro, y para ellos no era claro, no podían entender cómo un país que tiene absolutamente todo lo que ellos necesitan, tierra, agua, no podría tener un desarrollo mucho mayor. Un poco lo que yo he venido insistiendo hace varios años ya, y esto también en parte por mi propia experiencia, haber trabajado en el exterior, particularmente en un continente muy golpeado como el continente africano. Recuerdo que cada vez que llegaba en una misión de trabajo decía: qué Paraguay, qué país fantástico tenemos los paraguayos, qué país maravilloso, lleno de riquezas. Entonces no hay ninguna explicación lógica que pueda decir los paraguayos no podemos estar mejor. Yo tengo la fiel creencia que los paraguayos tenemos un destino de grandeza, depende solamente de nosotros, de la capacidad colectiva e individual, por supuesto, de poder llevar adelante los grandes cambios que necesita el país.
Hablando hoy con el ex primer ministro, hablando de lo que ha sido la experiencia de estos 20 años, recordando que él también fue ministro de Finanzas 20 años atrás, y él hablaba de las reformas que emprendieron. Hoy me dice, mirá, una ciudad como Tel Aviv llena de rascacielos, pero 20 años atrás esto era prácticamente como una aldea, un país que era tercermundista, y sin embargo en 20 años se pudo desarrollar y es hoy una de las potencias mundiales más importantes que hay. Así que creo que primero que nada tenemos que creer, yo creo que tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que entender nuestro presente y saber que podemos vislumbrar un futuro mucho mejor. Obviamente acá hay un alto contenido también cultural, hay un alto contenido también religioso. Yo al menos que soy católico, realmente poder mirar de primera mano donde probablemente se inició nuestra civilización, donde se inició nuestra cultura y nuestra religión, y lo que ha vivido y tantas lecciones que nos dejan, ¿verdad? Una de ellas es lo que decían ya las escrituras, ¿verdad? Que antes de llegar a la tierra prometida tuvieron que dar vuelta durante 40 años para que esa generación que había tenido muchos de los vicios no llegue a este lugar. Yo de alguna manera también quiero creer que con 32 años ya de democracia estamos a punto ya de cambiar totalmente esa generación. Claro. Esa generación lastimosamente tiene una carga emocional a aquellos que le tocó vivir durante el periodo previo al 89, sin hacer ningún juicio de valor, ¿verdad? Pero creo que esta nueva generación, de la cual yo me siento parte, quiere un Paraguay diferente y se anima realmente a soñar con un Paraguay mucho mejor que el que tenemos hoy. Santi, a propósito de la entrevista con Netanyahu, hay otros momentos de la visita que vamos a comentar también, pero a propósito de esa entrevista, ¿qué rol juega hoy un liderazgo tan fuerte como lo protagonizó él o él mismo como primer ministro? ¿Qué rol está jugando hoy en la política de Israel y qué expectativas tenemos en relación a su persona también y el futuro de Paraguay? Él sigue siendo el político más importante en Israel. Su partido, el Likud, tuvo una elección donde ganaron cerca de 30 lugares en el Parlamento, en un unicameral, una sola cámara en el Parlamento. Para que se den una idea, el primer ministro, Naftali, que fue electo a través de una coalición, en realidad su partido solamente consiguió 7 lugares en el Knesset. Entonces, es por lejos la figura más importante, el líder de la oposición, y obviamente también el líder político a nivel mundial más importante, una referencia y visitado por líderes mundiales constantemente. Él, hablando con él, se nota la energía, se nota la fuerza de un líder que lejos de sentirse derrotado, sigue luchando con muchísima fuerza. Él ve que muchas de las gestiones de este gobierno han ido de alguna manera en contra de lo que él había hecho en años anteriores, y bueno, él le contaba un poco también cómo se vivía la política en Asunción, en Paraguay, también estos enfrentamientos que tenemos normales dentro de un partido tan grande como nuestro Partido Colorado. Y él me decía, mira Santiago, la verdad que me siento muy identificado, un poco también la lucha que tengo acá y tengo realmente la convicción de que hay que seguir luchando. Obviamente un afecto tremendo y un cariño enorme hacia el expresidente Horacio Cartes, con quien le tocó forjar una gran relación política y personal, y lo ve también con mucho interés que siga luchando y trabajando desde el lugar que hoy le toca, ¿verdad? Que es fuera de la administración pública, pero siempre con las mismas ganas para poder colaborar. Vamos a volver al tema de la agenda que tenés en Israel, que estás desarrollando en Israel, pero decías algo que no quiero dejar pasar, y con lo que comparto, cuando decías Paraguay tiene un futuro de grandeza, y esto es así porque además ya tuvimos un pasado de grandeza. No es que hay que inventar, hay cosas que lógicamente hay que inventarlas y crearlas porque estamos en el siglo XXI, no en el XIX, pero ya venimos de una experiencia pasada en la que se demostró lo que puede este país. Ahora, eso depende, está sujeto no solamente al empuje de todos como sociedad, sino depende en última instancia de la gestión política, Santiago. Y hoy tenemos, por ejemplo, cuando vos ves los proyectos del Ejecutivo remitidos al Congreso como tema presupuesto, no hay nada nuevo bajo el sol, los mismos criterios, no hay mejoramiento de la calidad del gasto, no hay prioridades que digan, bueno, esto están apostando, empujando hacia el desarrollo, hacia reducir los problemas, el déficit. O el presidente que se va corriendo al norte a decir,
acabamos con el ACA, ahora vamos por el EPP y resulta que no pasó tal cosa y los problemas de seguridad se acrecientan en el país. O sea, lo que quiero decir es que, correctísimo es lo que decís, y hay que soñar, y no solamente soñar, sino traducir esos sueños en proyectos y programas. Pero en la actualidad, lo que estamos observando no se corresponde con eso, o es un obstáculo para avanzar en esa dirección. Benjamín, entiendo y comparto totalmente. Uno tiene que ser un gran soñador. Yo soy un gran soñador, pero ese sueño también a veces enfrenta una realidad de los procesos políticos, los procesos electorales. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Trabajamos para que Mario Abdo sea electo presidente de la República, principalmente porque entendíamos que la alternativa era una peor alternativa. Hemos sido críticos en su línea de gobierno, pero esa crítica no nos ha impedido apoyar aquellos proyectos que son beneficiosos para el país. Nos quedan todavía menos de 2 años hasta el cambio de gobierno. ¿Esperamos algo? La verdad que no. Yo lo he dicho en varias oportunidades, aunque no esperaba mucho de él, en oportunidades también logró defraudarme. Pero tenemos que seguir, yo creo que esperar que vaya a haber un cambio de timón o que vaya a haber, se imprima una dinámica en la gestión pública hacia el final del mandato, creo que eso es impensable. Pero sí tenemos que trabajar nosotros en que ese sueño que tenemos de un Paraguay diferente, de un Paraguay que realmente tenga paraguayos y paraguayas al frente de instituciones públicas, que honren el cargo, que realmente mojen la camiseta, que tengan un sentido de patriotismo. Yo creo que eso es posible, yo creo que eso puede llegar en muy corto tiempo y tenemos que trabajar para eso, ¿verdad? Yo fui el primero que quise no acelerar el proceso electoral. Lastimosamente, el apuro desde el gobierno con la propuesta del actual vicepresidente, que es la continuidad de esta administración, ha llevado a acelerar el periodo electoral. Creo que esto le hace mal, habiendo tantos problemas en el país que tendríamos que abocarnos todavía este año, el primer trimestre del año que viene, y bueno, ya cuando arranque oficialmente el periodo electoral, empezar a trabajar sobre las propuestas, no solo los agravios. Nadie quiere saber si realmente somos buenos, somos malos como personas. Lo que quiere saber la gente es cómo vamos a solucionar los problemas de la ciudadanía, cómo vamos a hacer que la economía crezca, que el desempleo disminuya, que aumenten los ingresos, que la canasta básica, que hoy es un problema serio después de muchísimo tiempo, pueda disminuir el precio para que las familias tengan un mejor bienestar. Así que en esta línea creo que nuestros sueños son los mismos. Los sueños son de un Paraguay que sabemos que es posible. Yo, aunque hoy no lo pueda tocar, no lo pueda sentir, yo estoy seguro que el Paraguay es un país que está destinado al éxito y tenemos que hacer que eso ocurra, y depende de nosotros y el esfuerzo que le podamos poner el próximo año para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Y así como venimos a la Universidad Hebrea de Jerusalén a hablarle a estudiantes, a líderes mundiales, también tenemos que estar cerca de la gente, de los dirigentes, de las amas de casa, de los trabajadores, de entender su realidad, de explicarle también en un lenguaje muy sencillo de que ellos pueden estar mejor, pueden vivir mejor, y depende de las acciones y las decisiones que tomen las autoridades que están al frente del gobierno. También te reuniste con el presidente del Banco Central y nos gustaría conocer detalles en relación a esa charla, los temas de esa charla, Santi. Muy interesante. Obviamente mi antecedente como joven economista dentro del Banco Central nos permitió conectarnos muy rápidamente. Él viene del mundo académico, está hace 1 año y medio, 2 años, un poco antes de la pandemia, fue nombrado presidente del Banco Central. Estudió en la misma universidad que estudió nuestro amigo Carlos Fernández Baldovino, en la Universidad de Chicago. Tiene un doctorado en Chicago y es profesor de la Universidad en Pensilvania, en Estados Unidos. Y pudimos hablar de la situación mundial, de qué es lo que está ocurriendo, cómo está afectando esto a América Latina. Y por supuesto yo aproveché para poder hablarle de Paraguay, que obviamente él conocía muy poco del Paraguay y la verdad se quedó sorprendido. En 3 oportunidades entró su secretaria para avisarle que tenía ya otra audiencia y le sacaba, le decía espera. Así que fue muy simpático ver del interés que demostraba él sobre el Paraguay y las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Porque más allá de los lazos políticos que se han forjado en el anterior gobierno, a pesar de que se han discontinuado en esta administración, creo que tenemos que darle mayor contenido a esas relaciones políticas y las económicas, sociales, culturales también son de gran importancia. Así que ojalá este sea el inicio de grandes noticias para el Paraguay. De vuelta, nosotros tenemos muchísimo que aprender de Israel,
Y Israel tiene también muchísimo para beneficiarse del Paraguay, ¿verdad? Todo el conocimiento que ellos han desarrollado ante la escasez de tierra, de agua. Y bueno, en Paraguay nosotros tenemos el potencial de poder desarrollar, de generar empleo y combinar esa tierra productiva, esos ríos caudalosos, también con el conocimiento, la experiencia que tienen ellos. En esta relación, usar un término que se utilizó en la ciencia política, recíprocamente constructiva, ¿qué podemos asimilar o qué experiencia se puede asimilar en materia de políticas públicas de Israel? Algo que a vos siempre, digamos, te interesa, estás enfocado en esta materia, en el campo de las políticas públicas, algo que es también algo muy deficitario en nuestro país. Para mí, Benjamín, la reunión más importante en este aspecto fue la reunión con Netanyahu, ¿verdad? Porque más allá nosotros lo conocemos como este líder político, realmente una persona muy articulada, tiene un manejo realmente de los auditorios como pocos líderes mundiales. Pero en realidad él es un gran hacedor de política pública. Él tiene una tremenda formación en política pública en las mejores universidades del mundo, estuvo en cargos ministeriales de gran relevancia. Y bueno, nos abocamos en la entrevista de hoy, en la conversación, justamente a hablar de esto. Y me reiteró en varias oportunidades, me dice: Santiago, las políticas económicas que generen seguridad y garantías para la inversión es fundamental. Hay que liberar la economía. Recordemos que Israel venía de un modelo cuasi comunista 20, 30 años atrás. Entonces a él le llevó a tener que transformar la economía a través de la apertura, de liberar a las actividades económicas, y eso permitió que se vuelva a este lugar en uno de los principales centros de innovación y el desarrollo. Hoy prácticamente no hay empresa multinacional en el mundo que no esté en Israel, beneficiándose del conocimiento, del talento, pero también del entorno que ofrece el gobierno. Reglas claras, facilidad para hacer negocios. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en Paraguay. Tenemos una estabilidad macroeconómica, pero todavía tenemos una burocracia muy pesada, una burocracia que muchas veces es un freno, es un impedimento para que la iniciativa privada, el emprendedor, sea este pequeño, mediano o grande, pueda desarrollarse. Yo no tengo ninguna duda que la mejor política social que puede tener el Paraguay es una política que genere empleo, un sector privado que genere oportunidades, que invierta y que le permita al ciudadano paraguayo la libertad de poder elegir su futuro, su destino y darle un mejor porvenir a sus hijos. Santi, particularmente hay un tema que siempre tiene mucha atención en los medios. Creo que se publicó algo también de una posición tuya transmitida en dicha ocasión, en dicha entrevista, al respecto de la embajada paraguaya y su traslado a Jerusalén si se diera el arribo, digamos, de vuestra propuesta electoral a instancias del poder en el 2023. Hablamos del tema, me preguntó en 3 oportunidades el primer ministro Netanyahu, y yo le dije que una de las razones también de venir acá era fortalecer el vínculo que se había iniciado en el periodo pasado, y que probablemente de yo tener la oportunidad de estar en la primera magistratura, una de las primeras decisiones que tomaría sería el retorno de la Embajada de Paraguay a Jerusalén, donde nunca debió salir. Vamos a hacer una pausa, Santiago. A la vuelta vamos a abordar también algunos temas nacionales. Te plantearíamos saber un poco tu opinión también con respecto a Itaipú. Volvió recientemente, terminaron el encuentro que mantuvieron el presidente paraguayo con el presidente brasileño, sin nada concreto, quedaron en cuarto intermedio, es un tema de mucho interés nacional. Pero enseguida lo charlamos a la vuelta de la pausa, ¿sí? Seguimos en nuestra charla de hoy con Santiago Peña. Él está en Israel cumpliendo una agenda abultada. Antes de la pausa decíamos, Santiago, vuelve el presidente de la República con el canciller y el equipo de Itaipú con las manos vacías. Nada concreto, avanzan los días, se tiene que aprobar una tarifa de Itaipú antes de fin de año, ahora a mediados de diciembre a más tardar. Brasil que insiste con reducir la tarifa, algo que es inconveniente para los intereses paraguayos, muy inconveniente. Te pregunto porque vos disputás la presidencia de la República, año 2023, hay que revisar el tratado, el anexo C, pero si se da la baja tarifaria, en los próximos 2 años ya no habría casi nada que revisar.
Benjamín, este es un tema que sobrepasa el tema meramente político, circunstancial y electoral. Sí, así mismo. Obviamente hago esta aclaración porque para mí sería muy fácil simplemente salir a criticar y atacar al gobierno y condenar cualquier decisión, ¿verdad? Sabemos lo sensible que es, pero yo por lo menos entiendo que en esto hay que ser responsable. Esta es una causa nacional. Lo hemos venido discutiendo a puertas cerradas en las últimas semanas con un grupo de técnicos, colorados, ingenieros, la mayoría de ellos ingenieros eléctricos, con vasta experiencia, y hemos concluido que sería lo mejor que el Partido Colorado pueda apoyar la propuesta que planteó el Poder Ejecutivo hace una semana, ¿verdad? La propuesta es que se mantenga la actual tarifa, que de alguna manera se consiga un acuerdo transitorio por 1, 2 o 3 años, para que se pueda discutir con más tranquilidad realmente 2023. qué va a pasar a partir del 2023. Entonces, esto se plasmó la semana pasada en una visita que hace el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, al presidente de la República, y sale a apoyar esa posición. Creo que eso es lo correcto. Creo que el presidente ojalá tenga la suerte. Yo tengo entendido que hoy no hubo ninguna conclusión. Así y es. ojalá se pueda conseguir eso o lo más cercano. También un tema que preocupa y preocupa mucho, a mí particularmente, y creo que también a otros referentes, incluido el expresidente Juan Carlos Guasmosi, que hizo pública una nota donde le pide al presidente de la República que se pueda responder el informe de la Contraloría, que la Itaipú Binacional pueda, con argumentos técnicos sólidos que los tiene, responder a ese informe, porque lastimosamente ese informe, que generó mucho ruido, que generó mucha controversia, nunca fue respondido por la instancia técnica, que es la que tiene que responder. Entonces, creo que eso hoy son los dos temas más importantes: la respuesta del informe, y que Paraguay y el presidente de la República, que es el principal encargado de negociar esto con el Brasil, pueda conseguir mantener la tarifa actual, que genere un beneficio de cerca de $300 millones para Paraguay el próximo año y cerca de 1.000 millones ya a partir del 2023, mientras que en el Paraguay, como en el Brasil, van a haber cambios de gobierno, porque la realidad es que la fecha exacta en donde se cumplen los 50 años de la firma del tratado va a ser en el medio de 2 cambios de gobierno, tanto en Brasil como en Paraguay. Así que creo que tiene muchísimo sentido de que se pueda encontrar un acuerdo transitorio, y ojalá Brasil pueda entender la relevancia que tiene para el Paraguay. De vuelta, para mí sería mucho más fácil salir a atacar cualquier decisión, pero decido tomar una posición coherente, sensata, razonable sobre un tema que es de enorme relevancia para el Paraguay y que estoy seguro va a ser uno de los temas centrales de la discusión política en el año 2023, en abril del 2023 particularmente. Santi, no es simpático, sino cómico ya directamente el hecho que el discurso electoral del vicepresidente se centra en una supuesta estirpe colorada, en tanto este ha sido en toda la historia el gobierno que más lugares y posiciones ha dado a la oposición en los cargos claves, digamos, de gestión. O en otro caso cuestionan tu futuro liderazgo, en tanto en estos días hemos visto que un sargento le engañó al presidente al respecto de lo que pasaba en el norte, y otros capítulos de esos como los que tenemos cotidianamente con el problema de la seguridad. Dicho esto, te quería consultar, aparte de la calificación que hacías de prematuro, de alguna manera todo este circo electoral perjudica el desarrollo de las políticas públicas en un momento en que realmente el país necesita esas políticas públicas. Totalmente, Augusto. Le hace mucho daño y la verdad yo lamento mucho, principalmente por el presidente de la República, ¿verdad? Porque él es el que tiene todo para perder en esto. Lo que se está viendo y lo estamos escuchando en diferentes partes del país, que se está utilizando los cargos públicos para echar gente, para obligarle, para apretarles a otros. Esto genera un desgaste tremendo. Entonces, creo que esto le va a desgastar todavía más a una gestión que ha sido muy golpeada por factores externos, como ha sido la pandemia, pero también por factores internos, los innumerables casos de corrupción, ninguna remoción de ningún funcionario que había sido encontrado en acto de corrupción. Todos estos desgastes, obviamente, son cargas que están principalmente sobre los hombros del presidente Mario Abdo Benítez. Y si a eso le sumás un vicepresidente que
obviamente no cumple ninguna de sus funciones como vicepresidente y se pasa utilizando la estructura del Estado para hacer campaña, bueno, ¿qué te puedo decir? Esto, nadie se va a acordar del que fue candidato oficial, todos nos vamos a acordar de quien fuera el presidente en ese momento. Le ocurrió a Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? A quien yo he reconocido que hizo una muy buena gestión en sus inicios, pero lastimosamente fue empañada por estas ideas de querer ser candidato a presidente del partido, de querer imponer a una candidata y con un desgaste tremendo sobre su figura que finalmente terminó cansándole a la ciudadanía. Y bueno, en los últimos días empezamos a escuchar de vuelta esa famosa música que se escuchaba en la campaña, en las internas, se va Nicanor, ¿verdad? Yo creo que eso no le hace bien, no le hace bien al partido, no le hace bien a la institución de la presidencia de la República. Así que creo que en este sentido mi lucha no es ni contra Hugo, ni contra Mario, ni contra nadie de este gobierno, ningún otro candidato que pueda surgir de acá a las internas del próximo año. Mi lucha es cómo hacer que el partido sea un partido fuerte, un partido unido, un partido que realmente represente la alternativa, el cambio para un Paraguay mucho mejor. Y bueno, a partir de ahí, desde el Partido Colorado, ya como candidato en la lista 1, salir a hablar con todos los paraguayos, aquellos que tienen una visión crítica sobre la política, sobre los partidos políticos tradicionales, sobre el Partido Colorado en particular, y demostrarle con hechos, con propuestas, con ideas de cómo podemos transformar el Paraguay y cómo todos juntos podemos generar un futuro mucho mejor que el que tenemos hoy. Bueno, como siempre nos quedan muchos temas pendientes, ya te tendremos por acá, hay tiempo para seguir conversando. A propósito, ¿cuándo culmina tu gira en Israel? El viernes al mediodía estoy retornando, mañana todavía tengo unas cuantas reuniones más en el ámbito privado el día de mañana y ya el viernes al mediodía retornando y estando en Asunción el sábado temprano. Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo esta noche, muy amable. Muchas gracias. Santi Peña. Saludos. Santiago Peña desde Israel. Bueno, muchos temas que después habrá que ir desmenuzándolos, relativos a la gira en particular, y estos temas políticos que plantean una discusión política chata, hueca, la del presidente sobre el origen, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, era de qué color. Es una discusión muy, qué sé yo, de muy bajo nivel, que nos aparta de la discusión que hay que hacer. Claro. Que es ¿cuáles son los problemas del país y cómo sacarla adelante? Que es la que no les conviene hacer. No les conviene, evidentemente. Bueno, nos vemos mañana. Que sigan bien. Cuídense mucho, ¿sí? Continúen ahí. Ya llegan instantes. Cuenta final.